Celestial, te doy gracias por este día que nos permite reunirnos como varones, Señor, para indagar en tu palabra, para conocer más acerca de tu voluntad. Suplicamos tu guía, Señor. Suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo en este momento, Padre, para hacer lo que corresponde a tu santa voluntad. Señor, ayúdanos a ser oidores que apliquen la palabra, porque te lo pedimos en Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer una porción. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, si era alguno de sus hijos a Amolot, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues, sed santos, porque yo soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave prevaricación. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque de su padre al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevará, morirá sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la
desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habites en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Vamos a dejar hasta allí, mi hermano, para completar la reflexión. El texto sigue diciendo que de las cosas que debe cuidarse el pueblo de Israel y de la sentencia que debe haber para aquellos que invocaren espíritus de muertos. La reflexión entonces, mi hermano. El texto de nuestro interés, Levítico 20, presenta las sanciones por las infracciones de las leyes que prohíben la práctica inmoral del pueblo de Israel. Estas leyes fueron dadas para preservar y mantener la santidad del pueblo elegido por Dios, Israel. El pueblo elegido por Dios debía preservar estas leyes, guardar estas leyes y sancionar a aquellos que infringieran esta ley. Ahora recuerden, mi hermano, que Israel fue apartado por Dios para ser el pueblo santo de Dios en la tierra. O sea, en otras palabras, Israel es el pueblo que representaría a Dios en esta tierra. Y digo representante porque lo que ellos hicieran podía manchar el nombre de su Dios, como dice el versículo 2 al final, dice, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Ahora, recuerde que Israel había vivido durante 400 años en Egipto. No podemos olvidar que estas leyes son presentadas en el contexto de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. También recuerde que este Israel había aprendido todas las costumbres de Egipto, mucho de lo que conocían este pueblo que Dios había llamado, estaba influenciado por la cultura y la práctica pagana e impura del pueblo de Egipto. Y de hecho, una de las evidencias claras de eso es la construcción y la adoración de un becerro de oro, luego que Israel sale de Egipto y se encuentra en el Sinaí recibiendo la ley de Dios. Ahora, esto no era el único problema. Israel sale de medio de un pueblo pagano para dirigirse a una tierra llena de otras naciones paganas, los cananeos. Israel debía dirigirse a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra de Canaán, pero allá se encontraría con otros pueblos paganos. Hermano, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Hermano Roger, el micrófono está abierto, manito. Continúo. Dice, es por eso que Jehová le ordena, como vemos en el versículo 2, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel. Ahora Israel recibe la revelación de Dios por parte de Moisés, pero no solamente el pueblo de Israel, natural de Israel, sino los extranjeros que se habían convertido al judaísmo debían conocer estas leyes. Es aquí cuando el pueblo de Israel recibe la ley y las sanciones por su incumplimiento para que fuesen un pueblo diferente a los demás pueblos. Israel, mis hermanos, era el único pueblo sobre la faz de la tierra que podía reflejar la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque era el único pueblo que tenía la revelación de Dios. No puede ser santo sin la palabra de Dios. Y esta es una enseñanza para nosotros, mis hermanos. No podemos santificarnos lejos de la palabra. Y el único pueblo que tenía la palabra, la revelación, era el pueblo de Israel. Así que el pueblo estaba llamado a santificarse. Estas sanciones y las leyes establecidas en el monte Sinaí protegería la santidad del pueblo de Israel en la tierra prometida. Además, estas leyes dadas al pueblo de Israel en el monte Sinaí constituían el pacto que Jehová había establecido con el pueblo de Israel, con su pueblo. Eso es lo que se conoce como el pacto mosaico o también conocido como el pacto sinaítico. Recuerde, Dios solo se relaciona con el hombre a través
de pacto. Y este fue el pacto que estableció con el pueblo de Israel, la ley entregada a Moisés y a su pueblo. Ahora, no olvidemos que los pactos traerían bendiciones si se cumplía con el pacto, pero maldiciones si se quebrantaba el pacto. Si Israel guardaba el pacto, gozaría de las bendiciones de la tierra prometida y otras más, pero si incumplía, recibiría las sanciones del pacto. Las sanciones para Israel era la tierra, era el beneficio si cumplía el pacto, la tierra prometida y la permanencia dentro de esta tierra. Levítico 20:22, nuestro texto dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponelos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Para preservar la bendición del pacto, Israel debía guardar la ley y aplicar las sanciones por su incumplimiento para preservar la santidad del pueblo. Para estas sanciones que menciona el texto, llevaban a su infractor hacia la pena capital, es decir, la muerte. Aquellos que incumplieran las leyes aquí establecidas, que preservarían la santidad, debían morir. Por lo menos ese era el mayor castigo que había dentro de la ley, la mayor sanción. Así que si una persona sacrificaba a su hijo a Moloch, debía morir irremisiblemente. Incluso debía morir también su familia si no denunciaba este sacrificio. Lo mismo ocurría con aquellos que seguían los encantadores, adivinos, así como aquellos que practicaban la necromancia, que es la comunicación con los muertos. Los que maldijeran a sus padres también debían morir, además de la idolatría, la deshonra a los padres, como ya hemos mencionado. El adulterio se suma aquí en este texto como otro delito merecedor de la pena capital, de la muerte. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En este punto se resalta las relaciones incestuosas, el homosexualismo, la zoofilia. Todas debían ser castigadas con la muerte. Se menciona en este texto también otros delitos menores, como tener relaciones con una mujer en estado de menstruación, señalando sanciones menores que la muerte. Ahora, mis hermanos, para no quedarnos en el discurso moralista y judaizante del Antiguo Testamento, los libros históricos nos informan que Israel no guardó este pacto. O sea, Israel no gozó de las bendiciones del pacto, sino que adoró a otros dioses y permitió la inmoralidad sexual dentro del pueblo y otras más aberraciones que demostraban, mis hermanos, la incapacidad que tenía Israel de guardar el pacto establecido en Sinaí, por lo cual Dios los desterró de la tierra. Y ahí conocemos la historia cuando el pueblo es deportado, el pueblo es trasladado a otra nación en esclavitud por causa del incumplimiento del pacto. Ahora, sin embargo, todo esto ocurrió para demostrar que había un pacto mayor, un pacto en el que Cristo cumpliría perfectamente todas las demandas del pacto establecido con Él, para ganar los beneficios del nuevo pacto. Beneficios, mis hermanos, que hoy nos son otorgados por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto garantiza la tierra prometida, nuestro reposo eterno, la santidad perpetua y de los miembros del pacto, entre otros beneficios más. Comparando entonces el pacto hecho con Israel, vemos que Israel no cumple con el pacto, pero Cristo sí cumple con el pacto establecido con Dios para beneficiar
a su pueblo, dándole la bendición del reposo eterno. Este pacto, mi hermano, es mayor porque está anclado sobre mayores y mejores promesas, porque la sanción por la infracción de nuestro pecado fue pagada de manera perfecta por el único Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y por él fue el único que cumplió la ley de manera perfecta para asegurar nuestra estadía en el reposo eterno. Para concluir, a modo de reflexión, escucha bien esto, mi hermano, las sanciones dadas a Israel eran altamente severas. Sí, la muerte. La muerte por pecados como ofender, maldecir a un padre, pecados como el adulterio. Si hoy tuviéramos vigente estas leyes, probablemente veríamos muchos muertos en la calle, ya sea por adulterio o ya sea por homosexualismo. Algunos dirán que tener estas leyes hoy ayudaría a guardar la santidad del pueblo, porque estaríamos expuestos frente a sanciones severas. Pero esto no es cierto, mi hermano, porque la severidad del nuevo pacto es mayor que la del viejo pacto. Mire lo que dice el autor de Hebreos 10, 28, 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este es un llamado a santificarnos. No podemos jugar, mi hermano, con lo que el Señor le ha entregado a su iglesia. No tomes a la ligera esto, porque no verás muertos tirados en las calles, porque no veas adúlteros castigados por su pecado, porque la muerte física no tiene comparación con la muerte eterna. Las sanciones por pisotear la sangre de Cristo es mayor que la sanción que eran impuestas en el antiguo pacto. El antiguo pacto te condena a la muerte física, pero el nuevo pacto a la muerte eterna. Dice el autor de Hebreos, concluyendo con esta afirmación, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, nosotros tenemos en nuestra mano, bajo nuestro beneficio, un pacto mayor, un pacto que demanda una mayor santidad, un pacto que demanda una mayor responsabilidad. No podemos jugar con las cosas del Señor. El Señor nos llama a santificarnos, nos llama a ser santo como Él es santo. Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios si tomamos estos asuntos a la ligera y actuando de manera hipócrita, de manera inmunda o de una forma que a Él no le agrade. Hermanos, tenemos una mayor responsabilidad hoy en el pacto. Cuidemos nuestra santidad y cuidemos la santidad de la iglesia en la que Dios nos tiene por su divina gracia. Finalicemos allí, hermanos. Bien, podemos, si quieren hacer algún comentario, podemos hacerlo en estos momentos. Si no, mi hermano, entonces procedemos a orar para cerrar este espacio de devoción. Gracias, hermano Edwin. Sí, la verdad, es muy importante la reflexión que nos acabas de dejar. Es cierto que la ley de Moisés, su infracción ocasionaba la muerte física, pero
el nuevo pacto, la muerte eterna. Y pareciera que no fuese así. Pareciera que Dios ha bajado el estándar, pero realmente no lo es. Las demandas de Dios siguen exactamente iguales y Dios no va a degradar su justicia por causa del hombre. Gracias por recordárnoslo y por llevar nuestra mente a meditar en ello. Gracias. Así es, hermano. Así es. Bien, mis hermanos. Si no hay más comentarios, entonces permítame cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia, Señor. Porque la gracia que hoy recibimos, la recibimos por nuestro Señor Jesucristo, por aquel que guardó la ley de manera perfecta, por aquel que no solamente guardó la ley para permitirnos entrar en el reposo eterno, sino que también entregó su vida para pagar por el costo que representaba nuestras rebeliones, nuestra maldad, para librarnos del castigo eterno. Te damos gracias, Señor, porque nos has introducido a un nuevo pacto por medio de Jesús, el pacto de gracia, y nos preservas en él, Señor. Pero también nos llamas a mantener vidas santas, consistentes con el pacto de gracia, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la magnitud y la dimensión de lo que esto representa, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Esto no sería posible sin ti. Sería posible si tú no nos ayudas a guardarnos de nuestro pecado, a mortificar nuestro pecado y a procurar acercarnos a tu santa ley, amar tu ley, guardar tu ley, buscar agradarte a ti en el cumplimiento de tu voluntad manifestada en tu ley. Señor, ayúdanos. Necesitamos santificarnos día a día y necesitamos, Señor, comunicar como tu pueblo, Señor, el carácter santo que tú pedías al pueblo de Israel. Pero eso sabemos, Señor, que solamente lo puedes hacer tú a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te suplicamos tu ayuda y tu asistencia. Padre, bendice a mis hermanos, guíales en este día, Señor, que tu palabra llegue a su memoria, a su mente, para recordarles la verdad y lo que tú demandas de nosotros como pueblo, Señor. Y Él en cada uno de sus asuntos, en cada uno de sus compromisos, Señor, que seas tú glorificado en cada cosa que mis hermanos hagan en el día de hoy. Gracias nuevamente. Le damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.